A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info24 Radio te presenta la entrevista del día. Acerca de la economía, de cómo pensar, cómo entender toda esta información que diariamente nos llegan desde medios nacionales. Bueno, para intentar entenderlo, vamos a tener en contacto con Diego Robles, él es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, para que nos explique, según su punto de vista, algunas cuestiones que por ahí nos cuesta entender o por ahí asimilar, si ciertamente es así o no. Diego, ¿cómo estás? Carlos te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, para toda la audiencia. Diego, recién decíamos, ¿no? Se va un ministro de Economía de la Nación y a pocas horas se conoce el nombre de quién va a suceder en ese cargo. Estamos hablando de Silvina Batakis, a cargo del Ministerio de Economía. Pero en ese breve lapso de tiempo, hubieron muchas conjeturas, no solamente de nombres, sino también se dispara el dólar, va a faltar el papel higiénico, aceite. ¿Qué punto de vista nos podés dar como para que aquel que nos está escuchando, tenga un poquito más de tranquilidad, o si ciertamente es tan grave la situación que se está viviendo? Sí, en realidad por ahí no pasa por una cuestión de nombre, sino que obviamente vos siempre tenés, más allá de un cambio, que cualquier cambio no tendría que tener ningún tipo o no provocar ningún tipo de movimiento tan estruendoso. Había cuenta de que son funcionarios, secretarios auxiliares del presidente de la Nación, ¿no? Los ministros, ningún ministro en la historia se mandó solo o llevó adelante la política económica solo, sino que obviamente hay una coordinación y la política es la que define el curso y el sesgo que tiene que tener la economía del país. Claro. Con lo cual, si hay un cambio de un ministro, no tendría que ser tan trágico el escenario. Obviamente atrás siempre tenés un montón de intereses que están agazapados o que están tratando de poder colocar funcionarios afines quizás, o de aprovechar cada situación para tratar de degradar la credibilidad de un gobierno y que tienen un proyecto de país totalmente distinto o no están de acuerdo con el rumbo económico. También venimos de un país que cíclicamente, salvo en la presidencia de Néstor Kirchner, donde hubo años continuos de crecimiento económico, venía tropezando cíclicamente con una crisis cada 8 o 10 años, ¿no? Y con un barajar y dar de nuevo. Sí. Con ese trasfondo es lógico también que hay gente que se vea, digamos, ante cualquier sacudón o ante cualquier cambio, sea permeable a que este tipo de operaciones mediáticas, de comentarios o de instalaciones le generen una situación de psicosis y se genere una corrida, pero no era para que salte, digamos, a ver, no había hablado la nueva ministra, no se había dicho nada y vos tenías 50.000 versiones, desde un salto evaluatorio, desde que no iba a cambiar nada, desde que iba a cambiar todo, desde que hay una pelea, a ver si la ministra la puso la vicepresidenta o la designó el presidente o el nombre se lo acercó uno, entonces lamentablemente en esta época de redes sociales, de una saturación de información que te llega por cualquier vía y que muchas veces no se puede saber quién está atrás ni con qué interés la difunde, dan lugar a que, como la economía en sí es una ciencia social y se trata de expectativas también, que aquel que estaba resguardándose o el que iba a hacer una operación o tenía cerrada una operación el viernes, el lunes dijo, no lo hago, ¿no? Y nos pasa a nosotros, mira, te cuento la experiencia que tenemos nosotros, que tuvimos como municipio. Sí. Nosotros estábamos pidiendo presupuestos para hacer una licitación de vehículos, para comprar vehículos para la flota municipal. Sí. Y nos dieron los presupuestos el día viernes, y el día lunes
ante todo el escenario, llamamos para reconfirmarlo, porque obviamente cuando vos haces una licitación la haces en base a un presupuesto, Sí. y en base a eso vos estimás y haces el presupuesto oficial. Y llamamos a las firmas que nos habían dado los presupuestos y nos dijeron que no, que habían cambiado totalmente las condiciones y que no iban a entregar los vehículos, o sea, porque no tenían el precio para pasarlo. Entonces, hoy tenemos una economía también que depende en algún punto de muchos productos de bienes importados. Y ante ese riesgo del que tiene un bien así, no sabe cuál va a ser el costo para poder reponerlo, o lo sube abruptamente el precio para no venderlo o cubrirse por las dudas, o directamente prefiere no sacarlo al mercado o retirarlo hasta que tenga claro cuál va a ser el costo de su reposición. ¿Eso da lugar a maniobras especulativas? Y sí, eso da lugar a que otros vean y tomen medidas similares, y también. Entonces, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, pero así también se construye inflación. Claro. Porque se van cubriendo antes y por la duda. Y tenemos lamentablemente la experiencia de que acá, cuando los precios suben, por más que sea por la duda, si después esas dudas no se confirman, después no bajan, quedan allá, porque ya subieron por la duda y la gente, ya está, se fijó el precio ahí y después no es que se retrotrae. Entonces, obviamente que hay que discernir de dónde viene cada cosa y cuál es el efecto que tiene. No estamos en una situación distinta a la que estábamos el día viernes. El día viernes no estaba generada la psicosis que hay hoy. Lo único que pasó fue que cambió un funcionario del gabinete del Ejecutivo Nacional, pero no hubo ningún cambio de política, que en definitiva, cuando eso se verifique, si es que se verifica, o cuando se haga algún tipo de anuncio, o si es que hay algún cambio, que todavía no se vislumbra, se verá cuál es la consecuencia económica. Claro. Pero ahora, este comportamiento, en tu caso, das un ejemplo de un concesionario, ¿no? Donde se sube, digamos, hemos visto hasta 20% de aumento en algunas cosas sin tener una razón específica y tangible de decir, bueno, el dólar subió, no sé, tanto por ciento, ¿no? O lo que sea. No se puede controlar porque, en definitiva, este aumento, volviendo a usar el ejemplo que das vos de vehículos para el Estado, termina siendo más caro para cada uno de nosotros. O sea, lo que se iba a comprar por, digamos, $1.000.000, hoy $1.200.000. Bueno, es que si fuera solamente en un rubro o una rama, o vos lo podés identificar, sí sería más fácil de por ahí controlar y todo. En definitiva, todo es demanda y oferta. Entonces, si vos pones los bienes a un precio que nadie te lo va a comprar y no se lo va a vender a nadie, después lo vas a terminar bajando hasta que alguien lo compre. A ver, si fuera un solo caso, una sola rama, bueno, sí. Ahora, esto se multiplica en todos y no tiene que ver con la escala, porque esa psicosis entra en el kiosquero, entra en el almacenero que dice, la semana que viene me van a subir. Veo en todos lados que me dicen que la semana que viene, no sé, si me vende el aceite, me lo va a subir. Entonces yo, por las dudas, la botella de aceite que tengo hoy la vendí a 10 pesos, si me la van a subir el 20%, la vendo a 2. ¿Me entendés? Entonces se va generando un efecto contagio. A veces. Entonces, serenidad, calma, no hay que desesperarse, no hay que enloquecerse, porque objetivamente nada cambió. Los mismos problemas que tenía la economía argentina el viernes, lo siguió teniendo el lunes. Claro. Ahora, obviamente, aquel que tiene o que está en una posición en dólares, obviamente que esos sectores, más el sector agroexportador y otros más, van a pedir y van a tratar de hacer todo lo posible para instalar y que se produzca una devaluación. Pero bueno, eso históricamente siempre pasó en el país también. Entonces no hay que tenerle miedo, porque también se instala como que, bueno, si viene la ministra, hay un doble discurso y una hipocresía, ¿no? Porque los mismos que dicen, no, la política económica de este gobierno es un desastre, estoy hablando de la oposición,
Por otro lado, dicen, bueno, pero si viene alguien, va a cambiar, no, escenario de crisis, porque va a cambiar la política económica. Bueno, pará, si por un lado vos decís que es un desastre, y después también instalar que cambiar la política, que para vos es un desastre, va a generar una crisis, bueno, entonces pongámonos de acuerdo. O no es un desastre y no hay que hacer cambio, o sí es un desastre y hay que hacer cambio. Entonces, si hay que hacer cambio, bueno, dejemos que los cambios sucedan y después veamos. Hay un proceso en todo el mundo donde a raíz de la guerra de Ucrania y de Rusia hay productos que se han disparado de una manera sideral, hay riesgo de hambruna en un montón de lugares del mundo y hay productos que son importantísimos para el desarrollo y el desenvolvimiento de la vida cotidiana de todos, que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el trigo, que tienen que ver con el gas, que están obviamente con muchísima demanda y con un precio muchísimo más alto al que tenían antes. Y eso produce también ingresos extraordinarios en un montón de sectores. Y hay un montón de países del mundo de que viendo esta posibilidad y viendo esta realidad, a esos ingresos extraordinarios tratan de alguna forma acomodarlo a un nivel razonable. Obviamente uno no pretende que las empresas privadas no ganen plata, sino que mantengan una ganancia razonable y que sea como la que venían teniendo quizás, y ver de qué forma se puede redistribuir esa riqueza para que no quede concentrada en manos de unos pocos, porque esta es una situación que nos afecta a todos, ¿me entendés? Ahora, después, bueno, hay actores de la economía que cada uno en base a la posición de poder que tiene y a la realidad va a tratar de pujar para que determinada política se instaure o no en un país. Y esa es la lucha de fondo de los grupos de poder que va a seguir existiendo históricamente en este país y que siempre existió. Claro. Y son los mismos que festejaban el endeudamiento con el fondo del gobierno anterior. Bueno, es así. Está bien, pero a ver, para ir más al llano, algún vecino que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿por qué no se hace nada? Y cuando se toma una determinación, digamos, firme, decir, a ver, voy a soñar un poco con una normativa, digo, que no se pueda subir los precios más de 35% anual. Entonces, a las empresas. Vos no tenés una política, pero vos no tenés una... A ver, supuestamente... Cada cadena de valor es distinta. Sí. Entonces la composición del precio de, no sé, de uno que vende de un mueble es distinta a la de un par de zapatillas, a la de una computadora, ¿me entendés? Sí. A la de, no sé, a la de una resma de papel. Entonces, es distinto cada... No habría razón de ser si, a ver, si a vos el costo de la materia prima para hacer el producto no te sube, el costo laboral no te sube, y tu costo de operatividad tampoco te sube, no tendría por qué subir el precio. Ahora, si vos, dentro de, en un ejemplo entre que vos haces algo artesanal y algo que depende de un componente importado, si eso sube a su valor en dólares o sube el valor del dólar, y a vos sí o sí vas a tener que subir el precio, porque si no te va a quedar el costo por arriba del precio. Entonces cada situación es diferente y el Estado no tiene una política, porque nos guste o no, vivimos en un mundo capitalista donde aquel que vende es el que determina el precio del producto, y el Estado no puede tener una regulación de precios y establecer precios máximos. Por eso tiene la herramienta de los precios cuidados, por ejemplo, y tratar de balancear determinadas cuestiones y que haya mercadería accesible a un precio que sea razonable. Después está en la voluntad del consumidor, si quiere comprar un producto que vale 100 o un producto que tiene otra marca y vale 150. Sí. La función del Estado es asegurar de que ese producto que vale 100, que está demostrado que con 100 cumple todos los requisitos para el usuario y también para el que vende, que no pierde plata vendiendo ese precio, de que ese producto esté disponible para todos los consumidores. Después, en la voluntad y la elección siempre está en el consumidor, que es el que elige. Claro, o sea, cuál es el producto que lleva. Pero el Estado no puede
Sí. ir a un comercio y exigirle que ponga determinado precio, porque el que tiene la potestad sobre eso es el dueño del comercio. Sí. O sea que Después tenés la doble discusión, sí. que es la que se da cuando vos hablas con alguien, te dice si es formador o no de precio. ¿Me entendés? Claro. Si el precio lo pone el que vende o el precio se lo pone el que le vende a él. Por eso yo te hablo de las cadenas de valor, que es ir para atrás en el producto. Porque si vos vendés un par de zapatillas, que se las comprás a uno que importa o distribuye zapatillas, y él te varía el precio a vos y vos vas a variar el precio de venta. Es una cadena. Vos tenés que ver dónde está el aumento para atrás que provoca ese aumento al final de la cadena. Porque en definitiva, el aumento siempre lo paga, al final lo paga el consumidor. Sí. Después se traslada, ¿no? Pero como se traslada la ganancia, hay que ver en qué parte de la cadena hay alguien que se está llevando algo de más. Claro, pero a ver, con todo lo que nos estás explicando, siento que hay un poder grande que no está siendo ejercido, que es el poder del consumidor. Es decir, si yo detecto que el panadero del barrio, por esta maniobra especulativa, lo llevo en términos un poco más normal, si querés, más para el común de los mortales, no hablemos de acción ni nada de eso, sino de decir, bueno, el panadero subió 20% el kilo de pan, y resulta que el de la otra esquina no. Entonces, el poder que tiene el consumidor es el que podría regular, pero que históricamente no lo hace. Y siempre, el tema es que también tenés mercados o tenés ramas donde se da a veces tenés monopolio o tenés oligopolio donde se sientan en una mesa. Si hubiera 5 panaderías, vos podés elegir, y si podés ir a cualquiera de esas, vos vas y elegís. O elegís por gusto, te gusta el pan lo pago lo que sea, o elegís por costo. Entonces decís, bueno, voy a comprar a la que sea más barata. Ahora, si las 5 panaderías están en manos de una o dos personas, si están en manos de una, esa persona le pone el precio a todas. Claro. Entonces es lo mismo. Si están en manos de 2 o 3 y esos 3 se juntan y dicen, no vendamos a menos de tanto el kilo, también te están poniendo un precio. Y a veces en muchos rubros o en algunos lugares pasa eso. Entonces es totalmente ilógico a veces que vamos al caso que por ahí es más común a todos los vecinos, que vamos al supermercado. Es ilógico que el mismo supermercado en un local tenga en un barrio un producto a un precio y en otro barrio un producto a otro precio. Sí. O en un barrio, sí, o acá en Río Gallego a un precio, sí, en Calafate a otro precio, en Río Turbio a otro precio, y vos decís, bueno, a ver, alguien que me lo explique. Claro. Porque si la incidencia, entiendo que no es lo mismo el producto puesto acá que puesto en Caleta, Puerto Madryn, por ejemplo, porque tenés una distancia mucho más grande de los centros de distribución. Entonces, que esté el tema de la logística, del flete, que te encarece, es verdad, bueno, es razonable. Ahora, si estamos dentro del mismo radio, y bueno, ahí es mucho más discutible, es mucho más inentendible. Claro, nosotros dábamos cuenta de esto, que en el propio, no hablemos de localidades, hablemos de Río Gallegos. En una sucursal de la Anónima encontrás un precio y en otras otro, de acuerdo al lugar donde se encuentra. Y eso no tiene explicación. Es lo que se estaba diciendo, es inentendible. Claro. Por último, porque nos estamos quedando sin tiempo y sabemos que tenés también algunas obligaciones, te robamos, y por eso también tenemos que agradecerte también tu tiempo, ¿no?, que nos das. Recién hacías referencia a un supermercado. Digo, ¿qué reflexión te hace tener escuchando al dueño de la Anónima decir de qué manera afrontaban la inflación? ¿Qué hacía por la inflación? Le preguntaron. Claro. En mi idea. ¿Qué hacía por la inflación? Y dijo, remarcamos precios todos los días. Claro, bueno. Y mira, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen, ¿no? Bueno, si te lo están diciendo, a ver, en el contexto en el que está el país, decirlo socarronamente, reírse, burlarse,
con la cantidad de pobres que tiene este país, con la cantidad de gente, aún siendo trabajadores formales, que no llega a cubrir una canasta alimentaria como la que quisiera, es una falta de respeto para todos. Por más que después quieran decir, no, que fue un chiste, bueno, si fue un chiste fue de pésimo gusto y tendría que tener un poquito más de sensibilidad y responsabilidad social, sí, y tratar de contribuir y colaborar con los más necesitados. Pero esa confesión, digamos, va de la mano, se quiera enmascarar o no, con algo que también, y está impreso, está en los libros, está en una entrevista de hace muchos años, la misma persona del mismo grupo económico explicaba que para ellos la inflación, lejos de ser un tormento como es para todos los argentinos, sí, sí, para ellos es conveniente. Sí, recuerdo que dijo. Y ellos ganan mucha más plata con la inflación. Por eso también la promueven, la motorizan y no les interesa que no haya inflación y que el poder adquisitivo de la gente sea constante y no se pierda. ¿Por qué? Porque el supermercado va y te pone las condiciones a vos y te compra a vos y te paga 30 al cente 90 días. Tal cual, y la mercadería la puso en la góndola, la subió hoy, la sube mañana, la sube la semana que viene, la sube y en el medio del plazo ya te la pagó a vos, que se la proveíste a un determinado valor y que no podés ajustarlo después, porque ya te dio cheque a 30 al cente y 90, y ellos tienen ingresos constantes porque le van cambiando el precio todos los días. Entonces, en la mitad del término ellos ya pagaron la mercadería, ya ganaron el margen de ganancia inicial que tenían y todo lo que siguen ganando es toda ganancia extraordinaria para ellos. Claro, claro. Sí, no, a ver, es como que duele un poco porque, a ver, estamos hablando de una cadena de supermercados que en definitiva es lo que es gracias a la gente, gracias a todo aquel que entra al supermercado a dejar, no sé, puede ser 10 pesos, 100 pesos o 50.000 pesos. Digo, esta empresa ha crecido gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de Santa Cruz y de la Patagonia, y que te reconozcan hoy que trabajan de esa forma y para colmo se rían, es como triste, ¿no? Y sí, yo creo que sí, te da, a ver, puede ser que le abra los ojos a mucha gente también, y que empiecen a entender eso que decías antes, ¿no? El poder del consumidor. Lamentablemente hay lugares donde no tenés otra opción, porque en Río Gallegos por ahí sí, pero hay localidades del interior donde hay un solo supermercado y ese supermercado es la cadena. Bueno, finalmente digo, la recomendación para nuestros oyentes es, con este cambio de gabinete y movimientos en la economía, es tener un poco de tranquilidad y ser un poco más consciente a la hora de consumir. Si a vos si detectás que te presionan, sí. ¿No? Sí, porque aparte, a ver, vos fijate que el lunes tuviste un salto del dólar blue que es marginal, digamos, es un mercado marginal, pero es un valor que se mueve y se maneja con una escasa demanda de dinero, pero que es permeable, que con un movimiento brusco en la City porteña te puedan poner cualquier valor o cualquier número con una operación grande. Y eso pasó el lunes. Entonces el lunes llegó a 2.80, llevando la brecha con el oficial a 130%. Claro. O más. Y ayer ya estaba en 2.60. Entonces esta película también ya la vimos hace poco más de un año, donde hubo un salto abrupto del dólar y después se reacomodó. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo alguien que lo ve de afuera o alguien que dice, pero ¿cómo puede ser que un día valía si valía 2.40, ahora cómo puede ser que valga 190 y se quede ahí? Y esa gente que se largó a comprar dólares el lunes perdió plata el miércoles. Sí, si lo quiero vender hoy, sí, que claro, el día de mañana, y bueno, quizá gane, porque obviamente el dólar es un bien más, y como todos los bienes en una economía va teniendo ajustes en su precio, y si hay inercia inflacionaria, en algún momento tiene de hecho lo tiene, el dólar oficial está subiendo. Sí. Lo viene manejando en el esquema de explotación administrada el Banco Central. Pero bueno, hay algunos que pretenden una devaluación más abrupta del tipo de cambio y producción una devaluación del 10-15%. Pero bueno,
Creo que la ministra Bataki ya lo salió a aclarar ayer, y está terminando de definir también sus funcionarios. Me parece, a ver, yo no soy nadie para decir esto, ¿no? Pero nadie. Pero la actitud del ex ministro Guzmán de renunciar por Twitter un día de fin de semana a la tarde y sin hacer una transición después de haber integrado el gobierno desde el primer día y de tener una relación, como él dice, de afecto, respeto y no sé qué con el presidente, me parece de una bajeza y total, de una intencionalidad velada política para producir lo que se produjo, que fue una suerte de crisis de fin de semana, porque hubiera sido mucho más prolijo y mucho menos traumático acordar con el presidente una fecha de salida y que diga, bueno, mira, me voy a ir, en vez de irme sábado por Twitter a las 6 de la tarde, bueno, acá está mi renuncia, listo, y el presidente tiene 2, 3 días para agarrar, aceptarla, claro, coordinar con otro funcionario, armar un traspaso y un traslado, porque esto no es, me enojé, me voy, o sí, puede ser, porque no todos tienen el mismo compromiso para con el país, entonces fácil, me voy, me fui del país, me fui, chao, no me importa lo que pase, pero en este barco estamos todos, y no se puede ser tan irresponsable. Hasta por una cuestión personal, con la persona que te dio la confianza y la responsabilidad de darte tremendo rol en este país, con la importancia que tienen para este país históricamente los ministros de Economía. Claro, sí, es cierto. Bueno, Diego, te agradecemos tu tiempo y por supuesto quedamos en contacto para un nuevo encuentro, ya hablando un poco más de tu función institucional allí en el municipio de Río Gallegos. Muchas gracias. Dale, abrazo. Buena jornada para todos. Chau. Para todos. Chau.